Bueno, para la clase de hoy vamos a ver intervalos. Me imagino que saben algo de intervalos. O sea, ustedes en el conjunto de los números reales, nosotros vimos que lo podíamos representar en una recta numérica. Pero hay veces que nosotros no necesitamos, de acuerdo cuando necesitemos sacar, qué sé yo, el dominio de una función, no siempre va a ser el conjunto de todos los números reales. Va a ser un intervalo. Y ahí, o sea, va a ser un segmento de esa recta. ¿Sí? Entonces, tenemos que saber qué tipo de intervalos hay. Ustedes pueden tener intervalos cerrados, intervalos abiertos, o bien intervalos semiabiertos o semicerrados también se llaman, o infinitos. Un intervalo abierto lo escribimos así con paréntesis, A, coma, paréntesis, B, paréntesis. Si tiene el paréntesis significa que es un intervalo abierto. Entonces ustedes si se fijan en el grafiquito, acá dibujan el punto vacío, huequito. Y esto son los números que están entre A y B. Eso sería la representación gráfica. La representación, digamos, notación de conjunto, van a ser los X, números reales, tales que el X está comprendido entre A y B. A menor que X, menor que B. Profe, una Ese, pregunta. Usted dijo que si hay paréntesis, ¿es un intervalo abierto? sí. Ah, listo. Y si hay corchetes, como en este caso, el segundo, si hay corchetes, es cerrado. ¿Cuál es la diferencia? Es que ahí lo toma el valor A, en este caso, A menor o igual que X, menor o igual que B. O sea que lo toma al A y al B. Y cuando lo dibujan al punto lleno, miren. Lo van a dibujar así, lleno. ¿Ven? O puede ser que uno de ellos dos esté con un paréntesis y el otro con un corchete. Y a eso lo llamamos semiabiertos o semicerrados. Acá si ustedes miran, el primer ejemplo está cerrado en B. Entonces, la desigualdad, fíjense que dice menor o igual. Significa que sí lo toma al B. Al A no, por eso lo dibujamos vacío, y al B lleno. Son todos los números reales que están entre A y B. Pregunta, ¿cuántos números reales va a haber entre A y B? Infinito. ¿Qué dice? Bueno, Infinito, infinito. perfecto. Infinitos. Sí. Bueno, el intervalo semiabierto, semicerrado, cerrado en A, abierto en B. En este caso lo considera, fíjense en la anotación de conjuntos, A menor o igual que B, o sea que A menor o igual que X, puede tomar el valor A. Y en B es abierto. ¿Ven? Los intervalos infinitos, ¿cuáles son? Miren, los intervalos infinitos pueden tener estas cuatro situaciones. Si ustedes se fijan, acá dice, cerrado en A, infinito. Cuando ustedes usan la notación de infinito, en el infinito o menos infinito, siempre va a ir con un paréntesis. No puede ir con un corchete. Y el infinito, digamos, es un símbolo matemático para expresar que algo es muy, 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 muy grande o muy, 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 muy chiquitito. En este caso serían los X números reales, tal que X es mayor o igual que A. Entonces, desde A, cerrado en A, indicamos la flechita. Y esto va a seguir así, va a seguir así. ¿Sí? Así. En este caso, si ustedes se fijan, es abierto en A, siempre va a ser abierto en infinito. Son los X números reales, tal que X es mayor que A. No lo considera, no lo toma al A. Entonces lo hacen huequito y hacen el segmento. ¿Ven? Sí, Entonces, si aparece un paréntesis, significa que ese número es abierto, que no lo toma. Claro, claro, que que no no lo lo toma. toma. Y si aparece el Ujú. corchete, sí lo toman. Entonces sería Sí lo cerrado. toma. Exactamente. Sí, sí, sí. Por ejemplo, miren, si ustedes tienen el intervalo 1, 5, ¿sí? Esto, en notación de conjunto, lo vamos a escribir.
son los X pertenecientes a R, tal que 1 es menor que X, menor o igual que 5. ¿Ven? Porque el 1 está con paréntesis, no lo toma. Y el 5 está con corchete, significa que lo toma. Entonces, a la hora de dibujar, bien, supongamos que esto es 0, 1, 2, equidistantes más o menos, 3, 4, 5, y esto sigue, ¿no? 6, bueno. Entonces acá, al dibujarlo, lo voy a poner en 1 abierto, y en 5 va con el puntito lleno. ¿Sí? Y hacen el dibujito. ¿Ven? Y ahí tienen dibujado ese intervalo. Son todos los números reales que están entre 1 y 5. Y al 5 sí lo toman. Supongamos que tenemos, a ver, otro ejemplo, que tengan desde menos infinito a 2. ¿Sí? ¿Esto cómo se escribe? Son los números reales, los X pertenecientes a R, tales que, en este caso, el X va a ser menor que 2. ¿Sí? Entonces dibujamos. Siempre es importante que ubiquen dónde está el 0. Supongamos que esto es 0, el 1, el 2, 3, menos 1, menos 2, bueno. Entonces dice, son los X menores que 2. Entonces acá tenemos el 2, lo ubico. Hacia la derecha están los mayores y hacia la izquierda del 2 están los menores. Y como dice que el X menor, son todos estos números. ¿Ven? Son todos esos. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Sí. Sí, profe. Bueno, ahí. Bueno, ¿por qué? Porque cuando trabajemos con funciones, necesitemos sacar dominio, rango y todo eso, trabajamos mucho con intervalos. Y los intervalos son subconjuntos de los números reales. ¿Sí? Bueno, a ver, 2 minutitos, voy a cambiar de lugar. En este ejercicio necesitamos, dice, expresar mediante intervalo al conjunto de números reales que cumplen con la siguiente condición. Vamos haciendo el apartado A, y ya les pregunto, el apartado A y C, y ya les pregunto cómo lo resolvieron. Bien, ¿les ha salido? Claro. Ah, muy bien. ¿Cómo ponen los números que son mayores que 7/5? El apartado A. Menor he dicho. Menores que 7/5, Menores, sí. profe. Ah, menores, perdón. ¿Cómo sería? El 7/5 es intervalo abierto. Bueno, ¿cómo sería? ¿Qué intervalo sería? Menos infinito, coma, o sea, para separar hay 7/5. Bueno, acá yo pondría el X, ¿es mayor o menor?
Menor. Menor. Menor que X 7 menor que quintos. 7 quintos. Bueno, entonces, esto es notación de conjuntos. Yo era un capo para esto, chamo. No me acuerdo ni a- Van a ser los X números reales, tales que X menor que 7 quintos. Esa va a ser la desigualdad, ¿no? Entonces, esto sería desde menos infinito a 7 quintos. 7 quintos abierto. Porque si dijera menor o igual, por ejemplo, acá miren en el apartado D que dice mayores o iguales, entonces ahí toma la igualdad. ¿Estamos? Para el apartado C, donde nos dice que estén entre menos un tercio y 2. Entonces esto sería menos un tercio, menor que X, menor que 2. Eso es lo que va a ir adentro del conjunto del intervalo. Entonces esto va a ser los X pertenecientes a R, tales que menos un tercio, menor que X, menor que 2. Son todos esos números que están comprendidos en entre menos un tercio y 2. O sea, Es que un irían corchetes. Paréntesis, porque es abierto. Corchete si hubiese sido menor o igual. Ah, claro. ¿Sí? No lo toma ninguno de los dos. Ni al menos un tercio ni al 2. No, y que no lo entendí, profe. ¿Qué no has entendido? Alan y en el C. Bueno, vamos de nuevo entonces. Borremos. Profe, pero yo tengo una pregunta. ¿Cómo Sí, diferencio, pregunta. digamos, cuando tiene que haber paréntesis y cuando tiene que haber corchete? ¿Cómo lo Bueno. diferencio, digamos? Bueno, porque en la expresión a vos te dice, una cosa es que te diga, encontrar los números, a ver, quiero volver al enunciado, acá dice los números que sean menores que 7 quintos o que diga menores o iguales que 7 quintos. Si a ustedes les dice menores que 7 quintos, escribo X menor que 7 quintos. Sí, claro. Es abierto. Si dijera menores o iguales que 7 quintos, entonces voy a Paréntesis, poner, corchete. va a ir menor o igual que 7 quintos. Así. Esto es lo que yo les escribo acá para el compañero que está preguntando. Esto es lo que va a ir en el conjunto. Si yo lo tengo que representar gráficamente, supongamos que acá está el 0 y bueno, supongamos que por acá anda el 7 quintos. Como dice los menores están hacia la izquierda. ¿Ven? Están hacia la izquierda. Y entonces, ¿cuáles son esos números? Desde menos infinito hasta 7 quintos, que es lo que escribí acá. ¿Qué es lo que escribí acá? Ese es el intervalo. Ese es el intervalo. Y dice, expresar mediante intervalos al conjunto tanto. Y acá está escrito ese intervalo con la notación de conjunto, que es esta parte. Bien, que es lo que preguntaba el compañero, que me dice que no ha entendido. Bueno, vuelvo a aplicar el apartado C, borro. Aquí ustedes, lo importante muchas veces es escribirla la desigualdad y eso es lo que va a ir dentro del conjunto, del intervalo. Una duda. Acá ustedes les está diciendo que son los números que están entre menos un tercio y 2. Entonces escribo menos un tercio, y es más, por ahí capaz que un gráfico les puede ayudar. Acá tienen el 0, por acá va a estar el menos un tercio, supongamos. Las unidades en este caso van a ser grandes. 2, son todos esos números que están entre menos un tercio y 2. Esa es la solución gráfica. ¿Sí? Esto es lo que estoy escribiendo, la solución gráfica. En notación de conjunto, o sea, con la desigualdad, van a ser los números que están entre menos un tercio, menor que X, menor que 2. Esto es lo que escribo acá, es lo que va a ir en el conjunto del intervalo. Entonces, acá escribo, son los X, números reales, tales que cumplen la condición que están comprendidos entre menos un tercio y 2.
Y ese es el intervalo. Menos 1/3 abierto. 2. En el apartado D, sí, decime. En el de 7/5, el que está arriba. Sí, No, sí, decime. no. No es con corchete, ¿no? Porque, o sí. No, O sea, no es cerrado. no, puse paréntesis. Listo. Ahí. Miren, el apartado D dice que sean mayores o iguales que 0. O sea, estoy diciendo que el X tiene que ser mayor o igual que 0. Esto gráficamente quizás se ayudan un poco más. Lo pueden hacer si quieren primero gráficamente. Por acá estará el 0. Dice los mayores o iguales. Entonces marco el 0. Los mayores son los que están hacia la derecha. Y entonces, fíjense, desde el 0 hacia la derecha. Y el 0 va con el puntito Sería lleno. corchete 0, infinito, paréntesis. Claro, 0, infinito. Y el infinito siempre va con paréntesis. ¿Sí? Son los X, números reales, en notación de conjunto, tal que X es mayor o igual que 0. ¿Ven? Porque ahí les dice mayores o iguales. Y ahí va a ir el corchete. Si dijese mayores, solamente no va a ir el corchete, va a ser abierto. ¿Bien? ¿Copiaron? Sí, profe. ¿Copiaron? ¿Sacaron captura? ¿Qué hicieron? Yo saco foto y copio. Ah, bueno, sí, por ahí es bueno ir copiando porque uno también ya les va quedando. Tienen que tener un cuadernito para matemática y ahí... Ahora que estamos, cualquier cosa, como yo no estoy en ningún grupo de WhatsApp con el ingreso, les escribo mi mail. Acá en la pantalla del OneNote les escribo para que lo copien. Entonces ustedes cualquier cosa que necesiten, me escriben a mi mail institucional. Bueno. Mirta Moya, @. Creo que aparece su correo en la plataforma, profe. Ah, bueno, les escribo por lo mismo, doc.frt.utn.edu.ar. ¿Sí? Ahí tienen mi mail institucional y si no, entran al aula virtual y dicen mandar un mensajito a la profe, que está ahí para el lado izquierdo, sale la foto de todos los docentes y me mandan el mensajito. Y también me llega al mail institucional. Porque ayer me olvidé de dárselos. ¿Sí? Toda vía de comunicación va a ser por el aula virtual o por el mail institucional. Bien, ¿listo, chicos? Bueno, como los intervalos son conjuntos, son subconjuntos de los números reales, se puede hacer operaciones con ellos. Es decir, que se puede hacer intersecciones o uniones. Veamos los ejercicios que están propuestos. Ejercicio 13 dice expresa el conjunto solución de las operaciones entre intervalos y luego grafícalos. Bueno, tenemos que hacer el apartado B, el 13 apartado B, acá voy a escribir B. Dice X mayor o igual que menos 1 y menor que 2. A ver, yo voy a hacer, me parece que con un grafiquito se pueden ayudar más. Miren, vamos a ubicar. Este es el 0, 1, 2, 3. Menos 1, menos 2. Los X, acá fíjense, en X mayores o iguales que menos 1. Acá yo lo marco al menos 1 con el punto lleno o punto vacío. Si Punto dice lleno. mayor, punto lleno. Y tengo que marcar hacia la derecha o hacia la izquierda del menos 1. Hacia la derecha. Derecha. Hacia la derecha. Marco. Dice No, profe, X. No. No.
Estoy marcando esta parte. nada Ese más. otro intervalo. Ese es uno. Claro, vamos por parte. Estoy marcando uno recién. Ahora si quieren voy a hacer con otro color. Vamos a hacer con otro color para marcar este. ¿Sí? Dice X mayores que 2. El punto en el 2, ¿va a ir lleno o vacío? Vacío. Vacío. Ahora, ¿y hacia dónde lo marco? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda del 2? A la izquierda. Hacia la Izquierda. ¿Cómo? No, Menores que derecha. 2. Perdón, X menores Ah. que 2. Hacia la Izquierda. ¿verdad? Que es lo que me están diciendo los compañeros. Perfecto. Bueno, ¿cuál es la parte que tienen en? Esto significa, miren, el que yo escribí con negro es el intervalo, como dice, mayores o iguales que menos 1, es cerrado en menos 1 hasta el infinito. Ese I significa que es una intersección. Y el otro intervalo, los X menores que 2, eso serían desde menos infinito hasta el 2 y abierto en 2. ¿Ven? ¿Y esto qué nos da como resultado? Esta parte que yo voy a rayar. Esa es la parte que tienen en común los dos, su conjunto eso. ¿Esa sería ¿Qué la me- intersección, profe? Esa va a ser la intersección. ¿Y qué me da entonces? ¿Qué me da la intersección? Corchete menos 1 hasta Sí. 2 Ajá. paréntesis. ¿Y en el 2 cómo va a ir? ¿Cerrado o abierto? paréntesis. Abierto. Ajá. ¿Y por qué va abierto? Porque dice no que lo son No toma. es igual. menores. No es menor o igual. Claro, porque si bien lo toma porque no lo en toma. este intervalo, en el negrito lo toma, pero en el otro dice menor que 2, no lo toma. Y tiene que estar en los dos conjuntos cuando dijimos que estaba en la intersección, ¿se acuerdan? Sí. Entonces por eso va abierto. Perfecto, muy bien, se ve que sí han entendido. Muchas veces un grafiquito ayuda. Vamos al apartado E. Miren, en el apartado E, hacemos con el dibujito primero. Hacemos un dibujito para ayudar. Esto es 0, 1, 2, menos 1, menos 2. Bueno, acá tienen menos 2 tercios, 0. ¿Saben marcar el menos 2 tercios? Acá tendríamos 0, menos 1 tercio, menos 2 tercios. Acá está el menos 2 tercios. Entonces va a ser desde menos 2 tercios a 0, abierto. Ahí está. ¿Ven? Abierto en menos 2 tercios y en 0 también. El oesto significa que es una unión desde el 0 hasta el 2. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿y qué me da como resultado? Menos 2 tercios abierto, coma 2 abierto. Es como que se une toda la recta del menos 2 tercios hasta el... Ajá, acá yo tenía un O, que es una unión de 0 a 2. Ajá, pero si el compañero me dice que lo tomaría menos 2 tercios, No sería 2. menos 2 tercios 2, claro. Me dice eso No. el compañero. Bueno, Claro, pero yo porque les ya se- digo, Porque ya se Pero yo le repetiría digo- el 0. pero yo les digo que no. ¿Saben por qué? Porque el ¿Por qué? 0 Porque está no lo toma el abierto. cero. Claro, miren, gráficamente sería esto, miren. Ah, para- Así, Contiene. ese 0 va con el puntito lleno o con el puntito vacío. Vacío. sí. Vacío. Así. Vacío. O sea que es este mismo conjunto que ya les escribí acá. Porque no lo toma el 0. O si ustedes lo escriben menos 2 tercios, 2, menos el 0. Porque el 0 no lo toma. Entonces, ¿es esa solución o esta? ¿Ven? Porque no lo toma el 0. En el 0 hay un huequito. Distinto hubiese sido
Si alguno de ellos dos estaba con un corchete. Si hubiese estado con un corchete, bueno, ahí tomaría menos 2/3 2. Pero en el 0 hay un hueco. Hay un espacio vacío ahí. ¿Bien? ¿Alguna duda? No. Sí. Y siempre hay que poner en la recta 1, 2 y menos 1 y menos 2. No, yo no pongo i, ¿no? Pongo 0, 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3. Sí, uno lo puede poner, digamos. Igual cuando dibujemos un sistema de ejes cartesianos, pongo el nombre al eje X, el nombre al eje Y, y pongo más o menos las unidades. Yo no quiero que ustedes, no quiero que hagan esto, que ustedes, digamos, cuando hagan el parcial, o el evaluativo, las autoevaluaciones, que ustedes me dibujen esto así, y no le pongan nada. Porque si ustedes siempre que tengan que representar un número real, mínimamente lo tengo que ubicar al 0. Para indicar dónde están los positivos, que están hacia la derecha, y dónde están los negativos, que están hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces, mínimamente, capaz que te dicen, bueno, no te van a pedir que representes en la recta real. Eso no. Pero esto, por ejemplo, de intervalos, sí. Entonces, sí es conveniente por ahí tomar las unidades. Pero no me escriban, no me hagan el dibujito así pelado, donde no le pongan nada. ¿Estamos? Sí. Bien. Profe, ¿podríamos Sí. hacer el ejemplo de? El ejemplo de. ¿Qué tiene Sí, de, por qué favor. tiene difícil? ¿Está difícil? No, es que sinceramente no sé explicarlo, pero como que no le encuentro el lado. Bueno, yo voy a limpiar un poquito la pantalla por cuestiones de espacio nada más. Y vamos a hacer el apartado D, que es lo que pide la compañera. Esto no voy a borrar, simplemente voy a borrar lo que había remarcado. Bueno, la compañera quiere el apartado D. Vamos a escribir con tinta negra. Dice, el D es este, que lo estoy remarcando ahí con negro. Esto acá le está pidiendo una intersección. A ver, me voy a ayudar con un dibujo. Me voy a ayudar con un dibujo. Ubico el 0. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ven? Marco las unidades. Es lo que preguntaba el compañero. Menos 1, menos 2, menos 3. Bueno, menos 3, perdón. ¿Dónde está? Tenemos pi. Pi es 3,14. O sea que pi andará por ahí más o menos. Esto es pi. Por ahí. Ahí en pi lo tengo que dibujar con un puntito lleno. Y acá tenemos menos raíz de 2. Menos raíz de 2, ¿cuánto es, chicos? 1,42. O sea que va a ser menos 1,42. Por ahí va a estar menos raíz de 2. Acá lo dibujo lleno. Entonces lo dibujo lleno al menos raíz de 2 y al pi lo dibujo lleno. Y lo dibujo, mire, al intervalo. Ahí lo estoy dibujando, ¿ven? Ahí he dibujado recién el primer intervalo, este. Ahora hagamos con rojo el otro. Desde 0 a infinito, miren. Marco en 0, abierto, hasta infinito. Bien. ¿Cuál es la parte que tienen en común esos intervalos? Esto no se olviden que nos está pidiendo una intersección. ¿Cuál es la parte en común? De 0 a pi. 0 a pi. A pi. Ajá, y entonces va a ser, acá voy a escribir, menos raíz de 2 pi, intersectado con 0 infinito, esto me da como resultado, me dicen 0 pi. ¿En 0 va abierto o cerrado? Va abierto. Abierto. ¿En pi va abierto o cerrado? Cerrado. Cerrado. Ahí está. Eso es lo que me pedía la compañera. Ahí está. Cerrado en pi, abierto en 0. O sea, paréntesis en pi, corchete en pi, paréntesis en 0. ¿Bien? ¿Copiaron? Bien. Sí. Sí. Bien, voy a bajar.
Voy a mover. A ver, el 14. Dice que el menos 12 es menor que menos 3. Entonces, yo escribo que el menos 12 es más chico que el menos 3. Eso es cierto, esa desigualdad. Entonces, ¿es cierto que menos 12 por 5 es menor que menos 3 por 5? O sea, ¿es cierto esto? Que menos 12, si yo lo multiplico por 5, va a ser menor que menos 3 multiplicado por 5. Sí. Sí, es cierto. ¿Y por qué es cierto? Porque lo estamos multiplicando por una cantidad positiva. ¿Sí? Si yo lo hubiese multiplicado por un número negativo, supongamos que hubiésemos multiplicado por menos 5, entonces esta desigualdad, ya cuando veamos inecuaciones, me estoy adelantando, se va a invertir. Entonces, menos 12 por menos 5 va a ser mayor que menos 3 por menos 5. ¿Estamos? Cuando multiplican por un número negativo, la desigualdad se va a invertir. Entonces, si este era menor, va a pasar a ser mayor. La desigualdad siempre se mantiene cuando multiplicamos o dividimos por una cantidad positiva. Bien, sigamos. Bueno, determina el conjunto de los números enteros que están entre menos 5e y 2 raíz de 2. Bueno, a ver, ¿cuánto es menos 5 por e? ¿Cuánto es aproximadamente? ¿Tienen calculadora a mano? ¿Cuánto? Menos 13,5. 13,5. Bien. ¿Y cuánto es 2 raíz de 2? 2 por raíz de 2. ¿Cuánto es aproximadamente? 2,83. 2,8. 2,83. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son los números enteros que están entre menos 5e y 2 raíz de 2? 3,5 y 2,83. Pero los números Menos 13 enteros. y entre menos 13 y 2. Entonces va a ser menos 13, menos 12, menos 11, menos 10, menos 9, y así vamos a seguir. 0, 1, 2. Esos son los enteros, chicos. ¿No se lo puede expresar de forma comprensiva, profe? Y bueno, vas a poner, son los X, números enteros, tales que, sí, lo puedes poner por comprensión, ¿sí? Disculpe, profe, ¿qué podría explicar de vuelta? Bueno, ¿cuáles eran los números enteros? Repasemos eso. Primera pregunta, ¿cuáles eran los enteros? Los negativos. Estos son los que son negativos en la recta. Negativo, Sí. positivo en la recta. Y el 0. Era el 1, 2, 3, 4, 5, el 0, el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4, el menos 5. Bueno, a vos te están pidiendo los enteros que están comprendidos entre menos 13,5 y 2,83. Entonces, yo si lo marco, acá tenemos el 0 y por acá va a estar el menos, acá va a estar el menos 13. Por acá va a estar el menos 14. Bueno, el menos 13, esto, acá va a estar el menos 5e. Y 1, 2, 3. Y por acá va a estar el 2 raíz de 2. Bueno, todos los números enteros que están en esta franjita, desde acá hasta acá. ¿Cuáles son los números? El menos 13, el menos 12, el menos 11, menos 10, menos 9, menos 4, así. 0, 1, 2. Porque ya el 3 cae afuera, ¿ven? Esos son los números enteros. Profe, Sí. ¿qué puedo explicar de nuevo? Porque se me cortó el wifi y se me acaba de volver. ¿Qué parte, Melanie?
me quedé cuando estaba por empezar a explicar el ejercicio. ¿Cuál, este 15? Sí. Bueno, en este nos están pidiendo de que escribamos los números enteros que satisfacen, que están comprendidos entre menos 5e y 2 raíz de 2. Menos 5e, yo les dije, hagan con la calculadora, y fíjense en la notación que uso. Pongo aproximado, significa eso. Pongo un igual con una víborita arriba, ¿ven? Eso es aproximado. Menos 5e es aproximadamente menos 13,5. En realidad esto, o sea, yo lo he acotado ahí, pero tiene más cifras decimales. 2 raíz de 2 es aproximadamente menos 2,83. Entonces, ¿qué hice? En la recta real, ustedes fíjense en que ubiqué dónde está el menos 5e y dónde está 2 raíz de 2. Entonces digo, bueno, a ver, ¿cuáles son los números enteros que están en esa franja de esa recta real? Bueno, es el menos 13, el menos 12, menos 11, menos 10, menos 9, 0, 1, 2, y ahí cortamos. Si me hubiesen pedido los números naturales, ¿cuáles hubiesen sido los números naturales que están entre menos 5e y 2 raíz de 2? ¿Cuáles hubiesen sido? 0 al 2, profe. Ajá, ¿pero el 0 lo contiene? No. No, porque el 0 no es natural. Hubiese sido 1 y 2. 1 y 2. Y si me piden los números reales, ¿cuántos serían? Del menos 13,5 Infinitos. Infinitos, claro, son infinitos. Perfecto. Bueno, ahora sí podemos seguir. Sí. Bueno, valor absoluto. ¿Se acuerdan? ¿Ustedes vieron por casualidad valor absoluto? No me El año pasado, sí. No, no vi eso. Bueno, veamos. Siempre que nosotros calculemos el valor absoluto de un número real, siempre me va a dar una cantidad positiva. El valor absoluto de A se define como A si A es mayor o igual que 0 o menos A si A es negativo. Es decir, miren, acá en los ejemplos tenemos que calcular el valor absoluto de 3. 3, ¿cómo es? ¿Es una cantidad positiva o una cantidad negativa? Ese 3. Positiva. Entonces el valor absoluto es 3. Positiva. Entonces es 3 el valor absoluto. Si ustedes tienen menos 3, ¿cómo es el menos 3? ¿Positivo o negativo? Negativo. Entonces pongo menos, por la definición, menos A, pero el A vale menos 3. Menos por menos se hace más. Esto usando la definición, chicos. Entonces, siempre el valor absoluto es una cantidad positiva. Fíjense, en el valor absoluto de 3 es 3. El valor absoluto de menos 3 es 3. Por definición de valor absoluto. Y el valor absoluto, alguien que está haciendo mucha interferencia. Por favor, silencie el micrófono. Ahí está, gracias. Y entonces, siempre el valor absoluto de un número, ya sea positivo o negativo, su resultado siempre es una cantidad positiva. El valor absoluto lo usamos, por ejemplo, para medir las distancias. ¿Sí? La distancia entre dos números reales A y B, independiente de si ese número real es positivo o negativo. ¿Sí? La distancia para medir entre esos dos puntos A y B es el valor absoluto de B menos A. Entonces, fíjense en el ejemplo. La distancia de menos 8 a 10. En este caso, el valor de A es menos 8 y el valor de B es 2. Entonces, la distancia de menos 8 a 2 es el valor absoluto de menos 8 menos 2. Y eso es valor absoluto de menos 10. Y por definición, el valor absoluto de menos 10 es 10. Es un número positivo. O sea que lo que quiere decir es que esta distancia del menos 8 al 2 hay 10 unidades. A eso se refiere. ¿Estamos? Sí. Hay 10 unidades. Cuando ustedes calculan la distancia de menos 8 a 2, es lo mismo que calcular la distancia de 2 a menos 8. Es lo mismo, chicos. La distancia es valor absoluto y la distancia Sí. no puede ser negativa. Claro, sí, así es. Por eso que tomamos siempre con valor absoluto, porque estamos tomando una distancia y la distancia representa una longitud.
Entonces no puede ser negativo. ¿Estamos? Bien ahí. Sí. Así es. Profe, Sí. ¿Qué me quiere decir? que no lo entendí. ¿Qué no entendió? Lo de los 2 puntos en la recta real. ¿Cuál? ¿Esto, lo de la distancia? ¿Lo distancia? Sí. Bueno, hay que entenderla la definición. La distancia entre dos números A y B se define como el valor absoluto de B menos A. O A menos B es lo mismo, chicos, es lo mismo, porque es valor absoluto. Entonces acá ustedes fíjense, quiero medir la distancia que hay desde el punto menos 8 al menos 2. Entonces, por definición de distancia, esto es el valor absoluto de menos 8 menos 2. Y eso me da como resultado el valor absoluto de menos 10. Y eso es igual a 10. O sea que la distancia que hay entre el número menos 8 y 2 es 10 unidades. Si yo voy saltando, así 1, 2, 3, 4, así 5, 6, 7, 8, 9, 10, así. Eso es lo que significa. ¿Estamos? Y lo que yo les decía, la distancia de menos 8 a 2 es lo mismo que calculen la distancia de 2 a menos 8. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Estamos? Sí. Bueno. Para ejercitarnos, dice. ¿Cuánto vale el valor absoluto de menos 7? 7. 7. ¿Cuánto vale el valor absoluto de 1 menos E? 3,7 puede ser. En realidad, no. No es 3,7. Hace 1 menos E. Profe, ¿dónde está la E en la calculadora? A mí me sale que es menos 1,71. Bueno, ahí está. Pasa que como no puedo mirar cómo tener la calculadora, porque la calculadora varía de acuerdo al diseño. Tengo una Casio, profe. Bueno, 1,71 sería... Claro, porque el E es aproximadamente 2,71, 72 y esto sigue. Entonces, si a ustedes están restando 1 menos E, esto les va a dar menos 1,71, 72 y sigue. Pero ustedes están tomando valor absoluto, chicos. Entonces, ¿va a ir con el signo negativo? No. No. Positivo. O sea que esto es lo mismo que tener E menos 1. ¿Me entienden? ¿Por qué E menos 1? profe. ¿Es conmutativo? ¿Qué es conmutativo? No, la diferencia no es conmutativa. No se olviden que acá tengo valor absoluto. Miren. Entonces, su resultado, ¿cómo va a ser siempre? Una cantidad ¿cómo? Siempre va a ser positiva. Positivo. Entonces, y si ustedes hacen E menos 1, ¿cómo es el resultado? Positivo. Negativo. Vamos de nuevo. Queda positivo para... E menos 1 es positivo. Perfecto. A la compañera, ¿cuánto es E menos 1? Positivo. Bueno, entonces el valor absoluto de 1 menos E es lo mismo que vos hicieras E menos 1. Y esto ya es una cantidad positiva. Esto es mayor que 0. Bien, es para que escribamos, o sea, yo podría haberles escrito 1,72 y que siga, pero es para escribirle el número irracional entero, o sea, completo, como es, el valor exacto. ¿Estamos? Sí. Bueno, ¿cuánto es menos 3 menos 14? ¿Cuánto es? 17 positivo. 17. Menos 17. ¿Y cuánto es el valor absoluto de menos 17? 17 positivo. Bien, siempre el valor absoluto es una cantidad positiva. Eso acuérdense siempre, ¿sí? Bueno, ¿qué más necesitamos? Necesitamos potenciación. Bueno, ¿cómo se define la potenciación? Vamos a considerar A un número entero y N un número natural. A la N se define como A por A por A por A por A por A. N veces vamos a multiplicar A. Acá N veces. A es lo que se llama base.
Y n es lo que se denomina exponente. La base puede ser un número positivo o un número negativo. El exponente, si ustedes se fijan, como es un número natural, en este caso siempre va a ser positivo. ¿Cuáles son las propiedades? Para enunciar las propiedades, en este caso vamos a considerar A y B números reales, pero que no sean cero, y M y N números enteros. Entonces, A a la M por A a la N, ustedes tienen producto de potencias de igual base. ¿Qué pasa con los exponentes? Se suman. Se suman. Entonces me va a quedar A elevado a la M más N. Si se dividen, ¿qué pasa con los exponentes? Se restan. Se restan. Si tienen A por B elevado a la N, ¿qué pasa con la potencia? Se distribuye. Y si tienen una división, ¿qué pasa con la división? ¿Qué pasa? Se distribuye. También se distribuye. Se distribuye para cada término. Bien, cuando tienen potencia de potencia, que es esta propiedad, Multiplican los exponentes. se multiplican los exponentes. Perfecto. Cualquier número real distinto de 0 elevado a la 0, ¿cuánto les da? 1. 1, siempre va a ser 1. A elevado a la 1, ¿cuánto es? El mismo valor. Si tienen A elevado a la menos n, Se invierte. se invierte. 1 a la n. 10. O sea que si ustedes tienen A a la menos 1, ¿a qué es igual? 1 sobre A. Exactamente. Muy bien. Sí, así es. 1 sobre A. Y entonces si ustedes tienen, a ver, les pregunto, menos 2 elevado a la menos 1, ¿a qué es igual? A menos un medio elevado. A menos un medio. El signo este menos queda adelante, ¿ven? No tiene nada que ver con el signo este del exponente. ¿Sí? Bien, por eso les pregunté a propósito. Bueno, hay algunos, la potencia es distributiva respecto de la suma y del producto, porque respecto de la suma y la diferencia, respecto del cociente y del producto, sí. No. Bien, respecto de la suma y de la resta, no. Bueno, algunos productos notables, que yo me imagino que sí lo saben ustedes. Me imagino yo. En el primer caso es cuando ustedes tienen A más B al cuadrado o A menos B al cuadrado. Miren, comparen. ¿En qué se modifica el primero y el segundo? Acá cuando tenemos un trinomio cuadrado perfecto, ¿en qué se modifica? ¿Qué es lo único que cambia? El signo. El signo. Este signo. Ese signo. Si ustedes tienen un más, esto se escribe al cuadrado más 2A por B más B cuadrado. Si tienen un signo menos, va a ser al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. ¿Sí? Es lo único que se tienen que tener en cuenta. Ese signo nada más. Para el caso de una diferencia de cuadrados, esto se factorea. Si ustedes en realidad aplican la propiedad distributiva, llegamos a esta expresión. A cuadrado menos B cuadrado. El cubo de un binomio. Lo que tienen que tener en cuenta es si dice A más B al cubo, si dice A menos B al cubo. El tema de los signos, igual que en el trinomio. Fíjense en si dice A más B al cubo, todos los términos son positivos. A al cubo más el triple producto del cuadrado del primero por el segundo, más el triple producto del primero por el cuadrado del segundo, más el cubo del segundo. Y si dice signo menos, los signos van alternados. Positivo, negativo, positivo, negativo. Pero son iguales las expresiones, salvo los signos. Ahí es donde tienen que tener cuidado. El mismo que el caso del trinomio cuadrado perfecto. Y si tienen una suma o diferencia de cubos, así es como se lo factorea. No sé si se acuerdan. Si tienen A al cubo menos B al cubo, esto se factorea como A menos B, ¿sí? Por A cuadrado más 2 más AB más B cuadrado. Si dijese A al cubo más B al cubo, se factorea como A más B por A cuadrado menos AB más B al cuadrado. Ahí tienen que tener cuidado con los signos. Fíjense, este signo es el mismo que va acá, pero después todos los demás en el segundo factor son positivos. Este signo es el mismo que va acá, pero acá ya los signos del otro factor van alternados, positivo, negativo, positivo. ¿Ven? Eso se la tienen que acordar, digamos, a la reglita. Bueno, a ver, desarrollemos estas potencias que nos están pidiendo acá.
Tienen P menos 1, a ver, voy a tratar de dejarlo al cuadrito. P menos 1 al cuadrado. Acá lo voy a hacer. Apartado A. P menos 1 al cuadrado. ¿Cómo sería? P al cuadrado. P al cuadrado menos 2P1 más 1. Más 1. Perfecto. ¿Ven? Guiándonos del trinomio cuadrado perfecto. Si tienen a ver el apartado C. Q cuadrado menos 1 al cubo. ¿A qué va a ser igual? ¿Cuál regla es la que van a seguir? Es cubo, que no es cuatrinomio, cubo perfecto. Ahí lo tienen. Sería Miren. el cubo de un binomio, pero el negativo. Claro, este. ¿Cómo sería? Cuadrados. Va a ser Q al cuadrado elevado al cubo. Menos el triple producto del cuadrado del primero, que era Q al cuadrado elevado al cuadrado, por 1. Más el triple producto de A, que en este caso es Q cuadrado, por 1 al cuadrado, menos 1 al cubo. Ahí ustedes no pierdan de vista. Esto es A y esto es B. ¿Ven? Entonces lo único que hice es reemplacé. Puse A al cubo menos 3 por A al cuadrado por 1, que era el B, más 3 por A por B al cuadrado menos B al cubo. ¿Sí? Y acá hay que escribirlo un poquito más en realidad, porque esto hay que aplicar potencia de potencia. Al cuadrado, 3 por 2, 6. Entonces acá me va a quedar Q a la sexta menos 3 por Q a la cuarta, potencia de potencia, más 3Q cuadrado menos 1. Acomodándolo nada más. Acomodándolo un poquito. ¿Sí? ¿Alguna duda? Profe, una Sí. consulta. El Sí. menos 1 no pasaría también como negativo. ¿A dónde O sea, quieren no pasar? quedaría 3Q al cuadrado sobre cuadrado por menos 1. No, ya lo tomas con lo tomas, fíjate que acá dice A menos B y acá no está escrito menos B. Mira. Ajá. Va O el sea, número queda que en es. positivo. Sí, queda el número en positivo. Ah, bien. Porque ahí ya está desarrollado, ya está resuelto. Es como una fórmula y Ah, solamente tenés que reemplazar. Exactamente. Por eso yo les digo quién es A y quién es B. Bueno, miren el apartado E. ¿Cómo lo harían? Acá abajo lo voy a escribir. Cubo del binomio. Sí, bueno, ahí tienen la formulita. A ver, ¿me van dictando? Los escucho. Raíz cúbica de Y Raíz cúbica de I elevado al cuánto? al cubo también. Al cubo. Menos El triple 3. producto, bueno, Sí. Sí, dicta. el triple producto del primero al cuadrado ¿Por quién? Por X al cubo. Por X al cubo. por el segundo también. Sí. Más 3 por 3 cuánto. por raíz cúbica de I Sí. por X al cubo. O elevado al cuadrado. Al cuadrado. Sí. ¿Qué más? Menos X al cubo elevado al cubo. Ujú. Si bien no hemos visto radicación, pero lo podrían simplificar, acomodar un poquito y acá jugar con las potencias. Yo lo voy a dejar así, pero después lo pueden acomodar ustedes en realidad. ¿Estamos? Cuando veamos radicación. Porque acá esta raíz se va a cancelar con este, acá me va a quedar elevado a la 2/3, esto.
Acá el x me va a quedar elevado a la 9, el x acá me va a quedar a la sexta. Se lo puede seguir trabajando un poquito más eso. Lo dejemos ahí. ¿Alguna duda? Ahí ustedes lo que tienen que tener en cuenta, este es el valor de a, que es la raíz cúbica de i, y el valor de b es x al cubo. Y completan la formulita, que es lo como decía el compañero. Bien, sigamos. ¿Puedo mover la pantalla, chicos? Sí, profe. Bien, ahora viene radicación, miren. ¿Qué es lo que necesitamos? Bueno, la raíz enésima de a, es igual a b, donde el a y b que estamos considerando son números reales y n es un número entero. A es lo que se llama radicando y n es la raíz, o el índice de la raíz, ¿sí? N es el índice de la raíz. Como n es el índice de la raíz y ese número es un número entero, podemos considerar que ese número sea par o impar. Si el índice es impar y están calculando esa raíz de un número positivo, el resultado es positivo. O sea, por ejemplo, raíz cúbica de 27 es 3. Si el índice es impar y el número es negativo, su resultado va a ser negativo. Raíz cúbica de menos 8 es menos 2. Si tienen un número como índice par y el número es positivo, su resultado es positivo. Por ejemplo, raíz cuarta de 16 es 2. Si el índice es par y tienen un número negativo, esto no tiene solución en los números reales. Yo no puedo calcular la raíz cuadrada de menos 9. Esto tiene solución en los números complejos, pero nosotros números complejos no vamos a ver. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces es importante ver si el índice es par o impar. Si es impar, siempre tiene solución, independiente del signo. Pero si es par, hay que tener en cuenta que el radicando, o sea, lo que va dentro de la raíz, tiene que ser un número positivo. Si no, no lo podemos resolver. Yo cómo lo pienso, digamos, para darme cuenta. Si yo quiero resolver la raíz cúbica de 27, yo pienso, ¿qué número elevado al cubo me da 27? 3. ¿Qué número? 3. 3. ¿Qué número elevado al cubo me da? Bueno, acá tienen, por ejemplo, me da 8. ¿Qué número elevado al cubo me da 8? El 2. 2. ¿Qué número elevado al cubo me da menos 1? Menos 1. Menos 1. Así, ¿ven? Así lo pienso, para saber. Este ya es como que este ya está elevado al cubo, adentro de la raíz, ¿sí? ¿Qué número elevado al cubo me da 8? ¿Qué número elevado al cubo me da 27? A la hora de resolver. ¿Estamos? Bueno, la radicación tiene propiedades, al igual que los números, la potenciación, porque la radicación no es otra cosa que una potenciación. Si tienen un producto, tienen que calcular la raíz enésima de un producto, la raíz se distribuye. Si tienen un cociente, esa raíz se distribuye. Si tienen raíz de raíz, se multiplican los índices. Si ustedes tienen la raíz enésima de a a la m, es lo mismo que primero calculen la raíz enésima de a y a ese resultado lo eleven a la m. Es lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profe. Por ejemplo, si yo tengo raíz cúbica de 8 al cuadrado, ¿qué me conviene hacer primero a mí? La raíz. Cúbica de 8. Me conviene sacar la raíz cúbica de 8 y a ese resultado elevarlo al cuadrado. ¿Cuánto es la raíz cúbica de 8? 2. 2. Entonces me va a quedar 2 al cuadrado. Y 2 al cuadrado es 4. O sea que la raíz cúbica de 8 al cuadrado es 4. ¿Ven? Entonces veo cómo me conviene aplicarla a la propiedad. Ese es un ejemplo clarito. Bien, si tienen a la menos 1, yo ya me adelanté y les dije que era 1 sobre a.
Y ya lo habíamos visto, si tienen a elevado a la menos n, es 1 sobre a a la n. Y este es el que me voy a detener un poquito. Cuando ustedes tienen como exponente racional. Si ustedes tienen en realidad la raíz enésima de a, esto es lo mismo que tener a elevado a la 1 sobre n. ¿Estamos? Si ustedes tienen raíz enésima de a, es lo mismo que tener a elevado a la 1 sobre n. El índice, fíjense en que va a parar, lo estoy escribiendo como un número racional, y el índice va a parar en el denominador. ¿Estamos? Entonces, si ustedes tienen la raíz enésima de a a la m, es lo siguiente. Esto es lo mismo que tener a a la m, y esto elevado a la 1 sobre n. Y como la potencia de ahí tienen ustedes potencia de potencia, se multiplican los exponentes. Entonces, por eso que me queda a la m sobre n. ¿Bien? Sí. ¿Estamos? Perfecto. Sí, profe. Entonces, ustedes fíjense en que de esta que está escrito con forma de raíz, lo puedo escribir como un exponente racional. ¿Sí? Como un exponente racional. Porque a veces cuando necesitemos aplicar las propiedades, me va a convenir escribirlo como exponente racional. Bueno, expresa los siguientes radicales como potencia. Miren, acá ustedes tienen el 64. Esto sería 64 elevado a la ¿cuánto? 1/8. 1/8. Y si yo lo quisiera resolver, a ver, ¿lo podría factoriar? No, ahí lo vamos a dejar. Esto es lo mismo que tener 64 a la 1/8. Perfecto. Y ahí ustedes fíjense que lo hemos escrito como un número racional, ¿ven? Como una potencia racional. Dice expresa. Sí, ¿quién me quiere preguntar? Nada, bueno. Dice, expresa los radicales dados como potencia de exponente racional y resuelve. Bien. Vamos con el apartado B. Tienen raíz cuadrada de 13 a la cuarta. ¿Cómo sería esto? Quedaría 13 al cuadrado. Porque va a ser 13 a la cuarta elevado a la 1/2. Potencia de potencia, los exponentes se multiplican. Entonces me va a quedar 4/2 y como dice el compañero, ahí ustedes lo pueden simplificar y me va a quedar 13 al cuadrado. Perfecto. Apartado E, tienen raíz cuarta de 15 a la 8. También de nuevo, también lo mismo, va a ser 15 a la 8 elevado a la 1/4. Y potencia de potencia, esto me va a quedar 15 a la 8/4. Y esto es 15 al cuadrado. Simplifico, ¿no? Al cuadrado. Y lo dejan expresado así, no se pongan a calcular cuánto es 13 al cuadrado ni 15 al cuadrado. Déjenlo con la potencia. ¿Estamos? Bueno, se puede operar con radicales semejantes, ya sea para multiplicar, para sumar, restar, pero tienen que tener en cuenta que tienen que tener igual índice y el mismo radicando. ¿Puedo mover la pantalla? Sí. Bueno, ¿cuándo decimos que son radicales semejantes? Cuando tienen el mismo índice y el mismo radicando. O sea, el n tiene que coincidir y el a tiene que coincidir. Nosotros hemos visto que la raíz se distribuye respecto del producto y del cociente. No así de la suma y de la resta. ¿Sí? No es lo mismo calcular la raíz cuadrada de 9 más 16 que calcular la raíz de 9 más la raíz de 16. No es distributiva. Esto no es cierto. ¿Estamos?
Si yo tengo que resolver la raíz de 9 más 16, lo que tengo que hacer es sumar. 9 más 16 es 25 y la raíz de 25 es 5. Esto es lo correcto. Sumo y resuelvo. ¿Sí? Bueno, cuando ustedes tienen un producto o un cociente, lo primero que hay que hacer es reducir los mismos índices. Fíjense, aquí este índice, acá si bien no lo escribo, pero yo sobreentiendo que es raíz cuadrada. Y acá tiene índice 3. Entonces hago 3 por 2, 6. Entonces esto lo multiplico para que tengan, unifico el índice, ¿ven? Unifico el índice. Pero si yo tenía un 2 y acá lo he multiplicado por 3, al A también lo tengo que elevar al cubo. Y al B, si yo lo he multiplicado acá por un 2, el B lo tengo que elevar al cuadrado. ¿Entienden eso? Sí. Yo tengo raíz de 2 ahí y raíz. Entonces, para unificar, yo quiero que diga, acá raíz de 6. Entonces, 3 por 2, 6. Entonces, acá me va a quedar A al cubo. Si al 3 acá, para que diga 6, lo multiplico por 2. Entonces, me va a quedar, multiplico por 2, me va a quedar 6. Y entonces acá me va a quedar B al cubo. Entonces, como ya tienen los mismos índices, esto ¿Al me cuadrado queda no raíz. sería, profe? Ay, sí, al cuadrado, sí, gracias. Va a ser A al cubo por B cuadrado. Y de esa manera he unificado el índice, ¿ven? Y tengo todo bajo un signo de una sola raíz. También se puede racionalizar. Me imagino que se acuerdan cómo racionalizar. No. ¿O no? Bueno, cuando uno racionaliza, generalmente racionaliza el denominador, generalmente. Y uno lo que genera es una diferencia de cuadrados. Nosotros si tenemos raíz de A menos raíz de B, su conjugado es raíz de A más raíz de B. Por eso es que acá multiplico y divido por su conjugado. Y en definitiva estoy multiplicando por 1. O sea, y el 1 es el neutro multiplicativo. Cuando ustedes aplican la propiedad distributiva, al multiplicar por su conjugado, lo que se genera es una diferencia de cuadrados. Entonces, si ustedes aplican la propiedad distributiva, esto les queda raíz de A al cuadrado menos raíz de B al cuadrado. Y es por eso que les queda A menos B. ¿Sí? Porque esto simplifico. ¿Estamos? Por eso es que cuando uno racionaliza, decimos multiplico y divido por el conjugado del denominador. ¿Estamos? Miren, un ejemplito. Si ustedes tienen 2 sobre raíz de 5, acá voy a escribir mejor el ejemplo. Si tienen 2 sobre raíz de 5 menos A. ¿Cuál es el conjugado de raíz de 5 menos A? Raíz de 5 más A. Entonces va a ser raíz de 5 más A. Y acá escribo lo mismo, raíz de 5 más A. En el numerador va a quedar igual, va a ser 2 por raíz de 5 más A. Y en el denominador, ustedes al aplicar propiedad, claro, les va a quedar una diferencia de cuadrado. Les va a quedar así, raíz de 5 al cuadrado menos A al cuadrado. Y lo que me están dictando ahí ya los compañeros es 5 menos A al cuadrado. ¿Sí? Y ahí sería. ¿Estamos? Y ahí quedaría racionalizado. Desaparece la raíz del denominador, ¿ven? Desaparece. ¿Bien? Profe. Sí. Bueno, a ver, para ejercitarnos. 21, 22. Bueno, vamos a hacer el... Y esto lo voy a dejar. ¿Son 3 ejercicios? Sí. Voy a hacer el 21. Y ahí voy a terminar. ¿Cómo hacen para resolver esto?
El apartado A. ¿Y si qué el van a resto, factorizar? digamos... Ah, no. ¿Son radicales semejantes? ¿Tienen el mismo Sí. índice y el mismo radicando? Sí. No, el 32 no, Si es se lo lo mismo que 8. factoriza, sí. No. Ajá. ¿Y cómo lo pueden factorizar al 32? Como potencia de 2. Ajá. ¿Y cómo sería? 2 a la quinta. Ajá. ¿Y no lo podría escribir como 2 a la cuarta por 2? Sí, sí se puede. También. Bien. ¿Y al 8? ¿Cómo lo podría escribir? Como 2 2 al cuadrado por 2. Al cuadrado por 2. Ajá. Perdón, por 2. ¿Por qué? ¿Por qué hago eso? Para poder retirarlo de la raíz y hacer dos raíces semejantes. Claro. Ahí escribo raíz de 32. Fíjense que escribí como 2 a la cuarta por 2. Menos raíz de 8, que es 2 al cuadrado por 2. Y entonces, como la raíz es distributiva respecto del producto, esto va a ser raíz cuadrada de 2 a la cuarta por raíz de 2 menos raíz cuadrada de 2 al cuadrado por raíz de 2. ¿Cuánto es raíz cuadrada de 2 a la cuarta? 2 al cuadrado. ¿A todo el mundo le queda claro que es 2 al cuadrado? Sí. Sí. Por raíz de 2. Acá sí. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 2 al cuadrado? 2. 2. ¿Y cuánto es 2 al cuadrado? Esto es 4. Raíz de 2. Menos 2, raíz de 2. Entonces, ahí tenemos radicandos semejantes. Radicales semejantes. ¿Y entonces cuánto les queda? Tienen 4 veces raíz de 2 menos 2 veces Menos raíz de 2 2. raíz de 2. ¿Positivo o negativo? 2 raíz de 2. Positivo. 2 raíz de 2. O sea que raíz de 32 menos raíz de 8 es 2 raíz de 2. Y paramos ahí.